Bueno, un saludo a todos. Voy a responder algunas preguntas de un cuestionario que me enviaron los amigos de Noti Bolívar. Entonces la primera pregunta es, ¿quién es Wilson Castro? Mira, aunque no es bueno hablar de uno mismo, para mí simplemente Wilson Castro es una persona inicialmente normal. Me prefiero definir de acuerdo a las prioridades que tengo en mi vida. Lo primero que me defino es como padre. Creo que la función más importante de un ser humano cuando ya tiene hijos es ser un buen padre, porque los hijos al final son el producto que dejamos nosotros para futuras generaciones. Y de ellos hay que lograr hacer muchas cosas, pero sobre todo hay que lograr que sean buenas personas. Entonces primero me defino como padre, me defino como esposo, me defino como hijo, me defino como ciudadano. En términos profesionales soy licenciado en administración de empresas, soy hijo de padres inmigrantes, tengo 4 hermanos que amo y quiero muchísimo, a mi padre, a mi madre también. Soy una persona que creo muchísimo en la familia. Bueno, y en términos políticos, bueno, tengo 11 años en esto de la política y bueno, ahorita soy un exiliado político. Soy un humanista, soy una persona convencida de que el ser humano, el individuo, tiene que alcanzar su máximo potencial, de que tenemos que aprender a vivir en comunidad. Y bueno, de esos ideales que al final no hacen más que convertirnos a nosotros en mejores personas. La segunda pregunta es cuándo descubrió su pasión por la política. Bueno, realmente creo que fue parte de todo lo que ha significado el atropello que hemos vivido durante los últimos años, que ha hecho que todos los venezolanos nos metamos un poco más en la política. Yo quiero contarles también, por cierto, aunado un poco a la pregunta anterior, que yo vengo de orígenes muy humildes. Mi familia, como les dije, de padres inmigrantes. Tuvo mi padre y mi madre 4 hijos. Y nosotros, bueno, tuvimos todas las oportunidades de esa Venezuela hermosa que nos daba la oportunidad de estudiar, trabajar. Y realmente, bueno, yo tuve la oportunidad de ocupar muchísimas etapas de mi vida siendo ayudante de albañil, taxista, coime de un pool, muchas de esas cosas, pero luego que fui licenciado en Administración de Empresas, tuve la oportunidad de trabajar en PDVSA, era la empresa más importante de Venezuela, inclusive para esos años era la empresa más importante del mundo. Y luego salimos votados, más de 20.000 trabajadores. Yo, por cierto, estaba de vacaciones en ese momento, personas que no tenemos nada que ver con la política. Y repentinamente, bueno, aparecimos en un listado de 20.000 personas despedidos por razones políticas también. En ese momento yo entendí que Venezuela estaba cambiando, pero me preocupé más por trabajar y también logré algunos negocios pequeños, pero de los cuales siempre subsistí y viví, porque también me gustó mucho el comercio desde muy joven. Y cuando venía la época del referéndum, aquel del sí y el no, donde si veíamos si aprobamos o no el mandato de Chávez, bueno, quise participar en la política, pero simplemente como una persona que iba a ayudar allí. Allí, bueno, entré con Primero Justicia, un partido en el cual aún milito y con el que tengo profunda diferencia en este momento, pero aún sigo militando allí. Y bueno, descubrí que era la forma de yo devolverle al país tantas cosas que había hecho por mí. Había muchas personas ya para ese momento que empezaban a emigrar del país y yo decidí dar la lucha por el país y sobre todo dar la lucha por nuestra ciudad, Ciudad Guayana, porque entendía que allí había encontrado todo. Había encontrado todo lo que había construido. Para ese momento yo tenía 31 años de edad y era mucho lo que había logrado. Era una historia de las miles que habían en Venezuela. Una persona que a los 17 años, 18 años estaba en una mina, a los 20 años era ayudante de albañil, entró a la universidad, 5 años después era profesional y apenas 8 años después ya tenía casa, carro, una familia y una profesión. Bueno, entonces yo creo que era el momento de devolverle eso a Venezuela y por eso también entendía que había que buscar un cambio. Y empecé, por supuesto, entonces a luchar por ese cambio. Y ese fue el momento en que digo yo que arrancó mi pasión por la política. Luego me preguntan, ¿es Wilson Castro distinto a los otros políticos? ¿En qué se diferencia? Bueno, yo creo que todos como seres humanos somos irrepetibles, no somos iguales nunca. Lo que sí es que la política está muy desprestigiada a nivel mundial y en el caso venezolano por razones suficientes. La gente piensa mal de los políticos y tiene razones para pensar mal de los políticos. Yo siento que soy un político diferente. Bueno, creo que soy diferente en muchos sentidos, en que mi carrera nunca estuvo apuntada hacia la política, en que me formé en la política no para vivir de ella, sino para sufrir por ella. Y de hecho mi exilio es parte de eso. Creo que la política no puede ser para enriquecerse. Creo que la política tiene que ser para lograr dos cosas fundamentales: transformar
y trascender. Transformar la realidad que tenemos en la que queremos y trascender, porque por supuesto nuestro nombre queda escrito en la historia de las personas que logramos hacer algo por los otros, la otredad, pensar en nosotros, pensar en el ciudadano, pensar en lo colectivo. Eso lo podemos decir todo a nivel de discurso. Tenemos que esperar que nos toque también llegar al poder y poder demostrar que somos distintos. Hasta ahora, por supuesto que he sido distinto, he sido irreverente, he sido como esa clase política que emergió, bueno, con esa bandera del cambio, haciendo de ella una realidad. Y hoy profundamente preocupado porque a veces siento que quienes ofrecen el cambio tampoco están preocupándose de ser coherentes con esa bandera del cambio. Bueno, la siguiente pregunta. Actualmente el gobierno nacional lo acusa de formar parte de grupos paramilitares en el estado Bolívar, que incitan la violencia y saquean escuelas. ¿De dónde salió esa versión? Quiero hacer referencia a alguien que admiro, quiero y respeto muchísimo, que creo que hizo la mejor descripción narrativa de lo que significa la infamia de esa acusación. Y él usó una frase que palabras más, palabras menos decía: es ridículo pensar que una organización que se dedica al tráfico masivo de drogas, que son los paramilitares, se dediquen a robar escuelas destartaladas, porque el gobierno no es capaz ni siquiera de recoger la basura. Eso lo dijo Rafael Marrón González, y yo creo que eso es una gran descripción de la ridiculez, de la estupidez, de la falta de ética, de probidad, de la infamia, como él lo dice, de ese gobierno y esa acusación. Creo que es algo sumamente ridículo y estoy seguro que el pueblo de Guayana también lo sabe. Luego me dicen: si usted es inocente, ¿por qué se fue de Venezuela y no regresará? ¿No es más digno asumir una posición como la de Leopoldo López, que sabe que es inocente, pero que prefirió enfrentar la cárcel pudiéndose haber ido del país? Pues por supuesto que es una opción. Los hombres somos nosotros en nuestras decisiones. Y mi decisión es estar libre. Después de la vida, que es el valor fundamental más importante, porque después de la vida no hay nada, por lo menos en este mundo, el valor más importante es la libertad. Y tengo una percepción muy clara de la libertad. Y desde que asumí esa carrera de alto riesgo en Venezuela que significa la política, tenía mucha claridad de que asumía el riesgo de que en algún momento me pudiera pasar esto. Y siempre dije: si yo soy inocente, no iré preso. No iré preso porque si estuviese preso, tal vez sería un héroe preso como Leopoldo. Tal vez no es a la misma dimensión, porque muchos presos políticos hoy, aparte de Leopoldo, son 70 presos políticos. Bueno, que les aseguro que ni usted ni yo no sabemos los nombres de todas esas personas. Y pasas a ser un nombre en el olvido, es uno de los riesgos. Y lo otro es que no pudiera estar grabando este video, no pudiera seguir luchando, no pudiera seguir haciendo las denuncias que hago y tuviese yo que ver algo que para mí sería muy duro, y es ver a mis hijos tener que visitarme en una cárcel. Y eso yo de verdad no lo voy a permitir siempre y cuando esté a mi alcance. Yo prefiero ser un exiliado, prefiero poder seguir levantando mi voz, prefiero seguir luchando que ser un preso y darle el gusto al gobierno de silenciarme. Eso prefiero no asumirlo y respeto a quien piense distinto. Pero yo tomé una decisión, y una decisión en la cual hoy, más que nunca, después de lo que vi, cómo condenaron a Leopoldo López por una orden militar y una orden gubernamental, de que la decisión que tomé, por lo menos para mí, es la decisión correcta. Luego me preguntan: ¿regresará a Venezuela? Claro que regresaré a Venezuela. Todos vamos a regresar a Venezuela. Estoy seguro que todos los que estamos afuera un día vamos a regresar. Como recientemente se leía en la narrativa de la carta de una pequeña historia de César Miguel Rondón, cuando sus padres brincaron sobre una cama gritando: cayó Pérez Jiménez. Un día todos vamos a estar felices gritando: se acabó la maldición del socialismo del siglo XXI. Y gritaremos: Venezuela volverá a unirse y a ser libre. Y yo por supuesto que volveré a Venezuela. Cuando pueda, volveré a Venezuela. Apenas pueda, volveré a Venezuela. Ahí están mis hijos, allá está mi familia, allá está mi vida, allá están ustedes. Desde el exilio, ¿qué hará Wilson Castro para impulsar el cambio en Venezuela? Esto que estoy haciendo hoy y lo que hago todos los días, tratando de buscar cualquier espacio para levantar mi voz, para decir cosas que tal vez ni siquiera en Venezuela pudiera decir, por miedo, por el tema del exilio, por cosas que inclusive si las digo aquí y posiblemente no las puedan publicar porque los medios tienen que cuidarse y entonces a veces censuran y autocensuran.
Yo conozco radios, televisiones allá que han dicho, mira, quisiéramos sacarte, pero corremos el riesgo de que cierren el canal o cierren la emisora, y yo los entiendo. Entonces, bueno, yo seguiré luchando desde aquí con la creatividad, con la fuerza, con todo lo que yo pueda hacer. La novena pregunta dice, aun cuando ha comenzado la campaña electoral y el partido del gobierno PSV tiene una enorme ventaja frente a la oposición en cuanto al uso desmedido del Sistema Nacional de Medios Públicos, de los recursos y bienes de organismos dependientes del Estado, ¿de qué manera le hará frente a este ventajismo que no es nuevo en procesos electorales? Bueno, de la misma manera que lo hemos hecho siempre, pero con una gran diferencia, que ahora tenemos un pueblo humilde, un pueblo pobre, un pueblo que siempre confió y se dejó engañar por las promesas del gobierno, y hoy el precio petrolero no les permite seguir engañando a nuestra gente. Hoy ese pueblo está molesto, está recho, y ese pueblo hoy nosotros tenemos que convocarlo a que se sume a esa gran bandera del cambio. Cuando un pueblo quiere cambiar no hay nadie que lo detenga, y ese ventajismo solo lo podemos superar haciendo que esa gente más humilde salga a votar, o en el peor de los casos, para ser muy objetivo, por lo menos no vuelvan a votar por esa desgracia de gobierno que tenemos, que los tiene a ellos pasando hambre, haciendo cola, viviendo la muerte día a día en sus calles. Eso es lo que tenemos que lograr. Lo último, ¿tienen la certeza de que la alternativa democrática se va a hacer mayoría calificada en la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre? ¿Por qué está tan seguro? Mira, primero yo no estoy tan seguro. O sea, eso yo no soy... Y recuerdo una vez que me preguntaban cuando gané las elecciones primarias, Wilson, ¿tú vas a ganar? Yo decía, bueno, yo no soy Walter Mercado, yo no soy Nostradamus, yo no puedo ver el futuro. Es lo que quiero y es lo que sueño y espero que sea así. No tengo la seguridad, por supuesto, pero la seguridad la tiene el elector. La tiene cada uno de los venezolanos que puedan ver este video y se motiven a votar y motiven a su familia y motiven especialmente, una vez más le digo, a esas clases populares. Si logramos esa motivación, pues entonces yo tendría la seguridad de que vamos a ser mayoría calificada y por supuesto creo que sería una gran noticia para toda Venezuela. Bueno, con esto ya terminé de contestar las 10 preguntas. Le doy las gracias a Noti Bolívar por esta extraordinaria iniciativa y sobre todo a personas como yo que posiblemente no podemos dar una rueda de prensa como cualquier otra persona allá en el estado. Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Venezuela y a toda Ciudad Guayana y a todo el estado de Bolívar.